Continuando con el ejercicio, ya se había determinado la ecuación diferencial homogénea y de primer orden que nos había quedado como menos D menos el capacitor 1 por el capacitor 2 entre el resistor por el capacitor 1 por el capacitor 2, todo ello multiplicado por I de t y era igual a 0. Ya se sabe también que la respuesta de cualquier ecuación diferencial de primer orden homogénea es igual a una constante multiplicada por una exponencial elevada a una raíz multiplicada por t. La variable que tenemos es I de t, es por ello que esa sería la variable que vamos a encontrar a la corriente. Para determinar el valor de la raíz de la exponencial, que para nuestro caso es la d, lo que hacemos es empezar a despejar a d primero pasando del otro lado a I de t. Aquí está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo. Cualquier valor que divide a 0 pues nos da 0. Y por ello nos queda menos D menos el capacitor 1 más el capacitor 2 entre el resistor por el capacitor 1 por el capacitor 2 es igual a 0. Despejamos a D, ¿de qué manera? La pasamos del otro lado de nuestra expresión. La tenemos aquí negativa, al pasarla del otro lado nos queda positiva y entonces la raíz, o D en nuestro caso, es igual a menos el capacitor 1 por el capacitor 2 entre el resistor por el capacitor 1 por el capacitor 2. Sustituyendo datos, donde ya sabemos que el capacitor 1 vale 100 microfarad, el capacitor 2 200 microfarad y el resistor 1000 ohms, nos queda un resultado de menos 15. Entonces, I de t va a ser igual a la constante K por la exponencial elevada a la menos 15t. Hay que calcular el valor de la constante K y eso lo logramos evaluando a nuestra variable que es I de t en un tiempo igual a 0. Entonces tenemos que I de t es igual a K por E a la menos 15t. Si lo evaluamos cuando t es igual a 0, pues nos quedaría I0 es igual a K. ¿Por qué? Porque la exponencial nos quedaría elevada a la 0 y eso nos da como resultado 1. Por eso tenemos que I0 es igual a K. Entonces la constante que es la que queríamos, ya sabemos que en tiempos iguales a 0, porque se calculó, la corriente en un tiempo igual a 0 es igual a menos 0.024 y por eso nuestra constante nos queda como menos 0.024. La respuesta que obtenemos es la siguiente, en donde I de t va a ser igual a menos 0.024 por la exponencial elevada a la menos 15t y ya son amperes. El ejercicio nos pidió calcular la corriente a 0.1 segundo después de cerrar el interruptor. Hay que sustituir el valor de t como 0.1 y entonces tenemos que I de t va a ser igual a menos 0.024 por E a la menos 15 por 0.1. Al realizar la operación nos queda que la corriente o I de t va a ser igual a menos 0.00535 amperes. Este sería el proceso largo cuando a veces al trabajar en tiempos iguales a 0 tenemos que calcular la condición, en este caso de corriente, en tiempos iguales a 0 para poderla sustituir al momento de encontrar la solución en tiempos mayores que 0. Sobre todo al calcular la constante cuando el tiempo lo consideramos igual a 0. Recuerden que también mencioné que cuando teníamos circuitos RC en tiempos mayores que 0, en donde existía más de un capacitor y más de una resistencia, lo que se tenía que hacer era reducir esos capacitores o reducir esas resistencias para al final solo tener un resistor y un capacitor. En el caso que estábamos trabajando, tenemos dos capacitores conectados en serie y ya se sabe que capacitores conectados en serie se pueden reducir a través del inverso de la suma de los inversos, pero cuando solo tenemos dos, se puede aplicar y son de distinto valor el producto entre la suma. Realizando esa operación tenemos que nuestro capacitor total, o el único que nos va a quedar, vale 6.66666 por 10 a la menos 5 farad. Logramos el circuito que se había mencionado de tener un solo capacitor y un solo resistor, y entonces, como ya se habían obtenido las ecuaciones para resolver cualquier circuito RC en respuesta libre, utilizamos la ecuación de la corriente que nos dice que es igual a menos la condición inicial del capacitor en tiempos menores que 0 sobre la resistencia multiplicada por una exponencial elevada a la menos 1 sobre RC por T. Ya tenemos el valor del capacitor, ya tenemos el valor del resistor o resistencia y la condición inicial que vamos a usar en este caso es la que nos proporciona el circuito, que es de 24 volts. Entonces, al sustituir datos, tendremos que la corriente es igual a menos 24, que es la condición inicial proporcionada por el ejercicio, entre el resistor, que es de 1000 ohms, multiplicado por una exponencial elevada a la menos 1 entre RC, donde el resistor es de 1000 y el capacitor es el que tenemos de 6.66666
por 10 a la menos 5, todo ello por t, y nos queda la respuesta en la cual I de t es igual a menos 0.024 por e a la menos 15, que se puede ver es la misma respuesta que se obtuvo haciendo todo el proceso, en vez de haber reducido a los dos capacitores y tener solo un capacitor. Si evaluamos esta respuesta en un tiempo igual a 0.1 segundo, nos va a quedar exactamente el mismo resultado. Entonces tenemos esos dos procesos. Cuando calculamos la variable o la corriente en un tiempo igual a 0, porque la vamos a usar para tiempos mayores que 0, obtenemos nuestra respuesta y sustituimos datos, o hacemos la reducción de los elementos cuando tenemos más de un capacitor o más de un resistor, para que solo nos quede un capacitor y una resistencia. Utilizamos los datos que tenemos y vamos a obtener la misma respuesta.